No tengo duda alguna que una componente central para enfrentar las desigualdades, la inequidad en esta sociedad, es la educación. Todos los días en Colombia se habla del presidente Petro y lo que dijo en una intervención, cómo estaba, no estaba, qué dijo, no dijo, cuando habló del clítoris y después de la mente, todo ese tipo de cosas. Él está educando en Colombia. Esa educación me parece fatal. Ha sido una educación misógina. Que es lo mínimo que le tenemos que pedir a un gobernante, que piense, no es porque me da la gana, porque yo digo esto y hágase, sino póngale rigor. Por eso gobernar es de seriedad, de rigor, de disciplina, de método. ¿Cómo le parece el señor de la Espriella? Llega de los cielos, sí, llega en helicóptero. Llegó el Movistar Arena. Entonces él reivindica su Rolex, la ropa que se pone, los vinos que se toma, la comida que tiene. Cuando habla, hay por ahí un video donde dice que las mujeres colombianas son los Rolex, los Rolls Royce de las mujeres en el mundo. Ese señor es una expresión mafiosa de una sociedad. Y de una vez le digo el tracking. Sí. Porque, mire que yo leo mentes, fuera de todo, leo mentes. ¿Cómo les parece que yo leo mentes? Pero la paz total ha sido un caos total. Yo he apoyado todos los procesos de paz, pero esto ha sido una calamidad para Colombia. Le vamos a mostrar 5 fotos y usted tiene que escoger. Tengo. Sí. O debería, o le sugerimos, o le solicitamos. No. Esta frase es que a mí no se me olvida en la vida. Pues dije, lo único que yo tengo es que morir. ¿Quién dijo que había que estar con uno o con otro? Es que eso es indefinición. Yo voté en blanco, eso es ser indefinido. Eso se llama carácter. Emociones, pero ¿qué hubo, pues? ¿Pero qué ahí? Mirándome a mí así. No. Hola, bienvenidos a Vértice, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Seguimos en las conversaciones con los candidatos y candidatas presidenciales. Ya esto está a full, vienen consultas y después de eso tendremos un partidor mucho más claro, ya con un congreso definido. Hay muchos nervios, hay mucha preocupación, hay mucha emoción, mucha incertidumbre. Y nosotros acá desde Minuto 60 seguimos este pulso y seguimos hablando con la gente y tratando de entender pues, qué es lo que va a pasar aquí en Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, Sergio Fajardo. Sergio, bienvenido a Vértice de Minuto 60. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Me da mucho gusto estar acá con ustedes, con Catherine, con Laura, con Felipe y Andrés. Pasó el Me da quiz. mucho gusto venir a compartir un rato contigo en particular, pues que tantos años que nos conocemos. ¿Listo? Buenísimo. Pues esa era una primera duda, era si iba a lograr acordarse de los nombres, pero pues, político que se respete, ¿tiene buena memoria para nombres o no? No sé si eso tiene que ver con políticos. Yo, Con profesores sí. yo he sido profesor, pues soy profesor, de hecho, yo sigo siendo profesor, pero antes tenía mejor memoria. La verdad es que antes tenía mejor memoria, pero no está tan difícil, 4 personas nomás. Ah, bueno. Vamos con los camarógrafos a ver cómo se llama. No me los presentaron. Sergio, antes de que arranquemos, pues ya Sergio dijo con quién estábamos. Estamos con Catherine, que es nuestra periodista política, es la más brava del grupo. Estamos con No tiene cara. con Laura, que es redes sociales y es una emprendedora muy juiciosa, con Felipe, que es nuestro editor de deportes. Ah, bien. Y tiene varios deportes de interés más allá del fútbol, que es como el que todos nos encontramos. Y Andrés Marín, que es nuestro editor general y que siempre está muy elegante y con su pañuelito acá encima y toda la cosa. Cada quien tiene su estilo. Sí, no, yo sé, siempre me regaña porque no me pongo esos sacos y corbatas y todas esas vainas, pero ¿qué se le hace? Así somos. Sergio, para arrancar, usted es una persona que ha recorrido el país, una persona muy conocida, es una persona que cuando uno revisa las encuestas siempre tiene una muy buena valoración por parte de la opinión pública, y eso lleva a que nosotros sepamos un montón de cosas suyas. Pero nos gustaría que usted nos contara 5 cosas que normalmente no son muy conocidas, pero que para usted son importantes porque definen algo fundamental de lo que es Sergio Fajardo como persona. 5. 5. Pues la primera, hay una que me gusta
decirla cuando tengo tiempo para explicar un poco algunas cosas de mí. Yo siempre me hago la pregunta, estoy en un lugar, ¿por qué estoy yo aquí sentado? Hay las razones obvias, pero hay una que es la raíz más profunda y es la siguiente. Yo nací privilegiado en esta sociedad colombiana. Mi papá era un arquitecto famoso de la ciudad de Medellín, diseñó muchos edificios y por el hecho de haber nacido en ese lugar, yo tuve todas las oportunidades en la vida. Y muy rápido, no voy a contar toda la historia pues porque me dijeron que tenía que ser breve para poder hacer muchas preguntas, pero muy rápido empecé a dar cuenta de algo que es muy profundo y es, en Colombia, para la gran mayoría de personas, el lugar donde nacen, el contexto donde nacen, determina lo que van a poder ser en la vida. Y ahí están, para mí, las raíces de la desigualdad en esta sociedad, y es una gran injusticia porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. Entonces yo me di cuenta que era privilegiado, me empecé a dar cuenta relativamente pronto, y parte de lo que me inspiraba a mí en la vida es luchar para que los privilegios míos sean un derecho para todas las personas. Y eso tiene un camino natural que conduce a un mundo al que yo pertenezco, que es la educación. No tengo duda alguna que una componente central para enfrentar las desigualdades, la inequidad en esta sociedad, es la educación. Que todo niño o niña pueda desarrollar un talento, y por eso siempre he creído en la educación pública, gratuita y de calidad, palabra en mayúsculas, para transformar nuestro país. En el fondo, esa es la razón por la que yo estoy sentado acá. Ya la historia es mucho más larga. ¿Qué más les cuento yo de eventos así de mi vida que valgan la pena contar? Pues yo vengo de una familia también donde mi papá se llamaba Raúl Fajardo Moreno, y el apellido Fajardo viene de Boyacá, de Chiquinquirá. Los Fajardo, mi raíz de Fajardo viene de Chiquinquirá. Mi abuelo llegó a Medellín por allá en el año 1920, o sea, estamos hablando de hace un poco más de un siglo, y allá se levantó a mi abuela, que era una super paisa, Isabel Moreno Ramírez Arango Mejía, y mi abuelo Clímaco Fajardo Barrera, etc. Entonces tengo una raíz boyacense. Mi abuelo se murió cuando mi papá era un niño, entonces no tuvo pues la oportunidad de conocer mucho su familia Fajardo, pero yo tengo un cuarto de boyacense y pues es simpático porque yo he ido a Boyacá. Por ejemplo, yo en estos tiempos de mi vida voy mucho a Sáchica, cerca de Villa de Leyva, en el camino a Chiquinquirá. Entonces yo digo que yo voy en reversa de los Fajardo que salieron de Chiquinquirá y yo voy en reversa. Eso lo hago como anécdota simpática. Boyacá es un sitio muy lindo. Yo a veces me quejo de los boyacenses y les digo cosas, les digo, yo soy paisa, pero soy un cuarto boyacense. Esa es una característica que probablemente no mucha gente conoce de mí. Yo escogí ser matemático. Yo terminé el colegio en Medellín, el colegio benedictino. Le voy a contar una anécdota. En ese colegio benedictino donde yo estudió Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay. Estudió Juan José Chavarría, que fue el gerente del Banco de la República. Estudió hasta casi el final Álvaro Uribe Vélez, y ahí en ese mismo colegio estudié yo. Yo era el menor de todos ellos, pero por alguna extraña razón, 4 personas de alguna manera venimos de ese colegio, que era un colegio, a mí me gustó mucho, que era de curas, sacerdotes, catalanes, benedictinos. Entonces, eso es otra anécdota. Y cuando yo me vine a estudiar a Bogotá, a la Universidad de los Andes, matemáticas. Yo había terminado el colegio de 16 años y el primer año estuve en Medellín. Era una época de muchas huelgas, no pude entrar a la Nacional a estudiar lo que estudiábamos todos los que nos gustaban las matemáticas y las ciencias, ingeniería civil, pero estuve allá, tuve un profesor, un profesor que me había insinuado mucho a mí, las matemáticas tienen todo el sentido, pero yo no conocía a nadie que hubiera dedicado su vida a las matemáticas en el mundo en que yo crecí. Había muy poquitas personas pues que escogían ser matemáticos y profesores universitarios, pero vi un profesor, Fernando Puerta se llama, que hacía unas demostraciones muy bonitas y yo decía, esto es lo mío, esto es lo mío. Me vine a estudiar a la Universidad de los Andes, mi papá me daba el apoyo, ese privilegio de poder venir a estudiar acá.
no tenía que pedir un préstamo en el ICETEX como le toca a tantas personas. Hago un pequeño paréntesis político. A mí me ofendió mucho cuando el presidente Petro dijo es que el ICETEX es para que los ricos paguen la matrícula de sus hijos. No hay nada más injusto. Mi papá no tenía que pedir un préstamo, yo no tuve que pedir un préstamo por haber sido privilegiado. Pero tantas familias que están haciendo un esfuerzo para que su hijo o su hija pueda estudiar, para que tenga un camino y salir a descalificar a la gente así. Entonces me vine a estudiar matemáticas a la Universidad de los Andes. Y a mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Usted va a ser profesor? Dije, pues yo voy a ser un matemático y aquí voy. Escogí ser matemático, escogí ser un científico en mi formación, hice después doctorado en los Estados Unidos y mi vida ha sido la de un profesor, que es una vida muy diferente. Yo no he hecho nunca un negocio, he vivido como profesor, es una forma de vida distinta. Hay gente que da una clase, pero dar una materia en una universidad en un semestre, eso no significa ser profesor. Profesor es cuando uno vive en función de la educación, en el nivel en que está, de la investigación. Es una forma muy distinta, es una vida austera, sencilla, y esa fue la que yo escogí y me voy a morir profesor. Eso es bueno. Ya le he dicho muchas No, cosas, pero hay todavía faltan como 2 siglos para llegar a hoy. Pero hay una cosa bien. que es importante, creo, para la gente que nos ve: hijos, nieta. 2 hijos, Alejandro, Mariana, nieta, una, Elena. Alegría, la vida cambió con la llegada de Elena, ¿no? Pues siempre, pero es una hermosura. Ahora, yo cada que me encuentro con alguien, entonces si yo tengo una nieta y yo saco mis fotos, le digo, la tuya es la segunda, la mía es la primera. Pero esa es una vida distinta, sin duda que es una vida distinta. Yo tengo un recuerdo muy, muy especial de mi abuela, la única que tuve la oportunidad pues, de conocer y de compartir años con ella, mi abuela materna, que le decíamos Lula. Se llamaba Lucila Tobón de Valderrama, así se escribía antes, Tobón de Valderrama. Y era una mujer maravillosa. Entonces, tengo un muy buen recuerdo de mi abuela. Bien. Sergio, usted hoy arrancó contando esos datos suyos a partir de la educación. Y la educación siempre ha estado presente en sus campañas y la ha definido como una de las grandes prioridades a las que se le debería dedicar mucha atención en Colombia. Sin duda. ¿Qué es lo que plantearía usted? 2 cosas que pudiera hacer que le cambiaran la cara a la educación, que le devolvieran la confianza en la educación, que hoy, pues, sobre todo en la gente joven, se ha ido debilitando. Aquí también hemos hablado sobre la crisis, por ejemplo, que están en las universidades, gente que no termina el colegio. Entonces, hay un desafío muy grande en devolverle a la educación ese rol. ¿Cuáles serían como esas 2 apuestas suyas para lograrlo? Yo le he dedicado la vida y este tema pues lo he estudiado, trabajado. Cuando fui gobernante, Medellín, la más educada, así se llamaba nuestro plan de gobierno. Antioquia, la más educada. Y como presidente, pues vamos a poner una componente que se va a llamar Colombia, la más educada. Y la más educada como reto para nosotros. Hablo de una frustración primero. Nosotros en Colombia no hemos sido capaces de hacer de la educación un proyecto de país. Yo no sé, ustedes seguramente han oído de los planes decenales, que significan vamos a hacer un plan decenal para que haya continuidad y si seguimos este camino. ¿Alguien sabe qué es un plan decenal? ¿Alguien ha oído un presidente, uno, que haya hablado del plan decenal? Ni uno. Y ya van 3 y vamos para el 4. Entonces, para mí esa es una frustración, digamos, como sociedad. Yo sé bastante del tema, por supuesto. Soy profesor y me siento orgulloso. Y parte fundamental de la educación pasa por nosotros, por los profesores, por los maestros y las maestras. De eso no tengamos duda en la vida. Pero voy a decirle 2 cosas de las que habitualmente poco se habla, o por lo menos una, que me ha llamado mucho la atención recorriendo a Colombia, yendo por todas partes. La salud mental. Es impresionante el reclamo del mundo joven, del mundo de ustedes, ese mundo joven donde verbalizan, dicen la salud mental. Cerca del 45% de jóvenes en Colombia hoy tiene algún tipo de asociación con la necesidad de una atención a la salud mental, depresión, ansiedad, una cantidad de fenómenos que nunca había escuchado antes en este mundo. Y es crucial atenderla. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Escuelas de Bienestar, que significa desde la escuela, que es un sitio muy importante para muchas personas. El maestro y la maestra en muchos espacios es un complemento, un sustituto de padres, madres que no existen.
salud mental es un reto para toda Colombia en todo el espectro del mundo de la educación, hasta la educación superior, universidades, después de salir del bachillerato, de la secundaria, la salud mental. Tremendo reto tenemos ahí. En los colegios privados de élite siempre ha habido psicólogos, psicólogas que atienden al niño, a la niña, que si lleva 3 días aburrido un niño en clase, lo ven y dicen, venga, que qué le está pasando, llaman a los padres, a las madres, tienen atención. Pero la gran mayoría de personas en Colombia, ¿quién le puede poner atención a un niño o una niña en un colegio público en general? ¿Sí? Muy difícil. Y viviendo en unos contextos muy complicados. Ese es uno. Y el otro reclamo permanente es, ¿yo para qué estudio si no trabajo? El tema del estudio y el trabajo toda la vida ha sido tema, por supuesto. Eso no, pero antes era una cosa, hoy es totalmente distinto. Y tiene que ver con lo que estaba señalando. Esto hay que articularlo desde la educación media, los 2 últimos años del bachillerato, empatarlo con la educación superior, postsecundaria, terciaria, como le ponga el nombre, porque ya no es solamente la universidad, una universidad de carrera de 5 años para graduarse después de 5 años y después salir así, no tengo trabajo, es ampliar ese horizonte. Ahí tiene que ver con la deserción, que es uno de los problemas más grandes en la educación media y en la universidad. En la universidad el 22% de los estudiantes se retiran en el primer semestre porque escogieron mal, porque no se hallan, etc. Eso le tenemos que poner mucha atención, mucha atención. Está disminuyendo el número de estudiantes. Entonces estamos en un reto muy grande. ¿A qué horas nosotros en esta peleadera, en esta polarización, atendemos la educación? ¿A qué horas en la vida nos hablamos de la pertinencia de esa educación asociado con el desarrollo de cada localidad, de cada territorio nuestro? ¿A qué horas en la vida nosotros somos capaces entonces de pensar en cursos cortos, la técnica, la tecnológica, articular con el desarrollo productivo? ¿A qué horas hablamos de esas competencias socioemocionales que hacen parte de esa formación asociada con este mundo de salud mental? Esto no se hablaba antes. ¿A qué horas hablamos de las competencias digitales? No nos queda tiempo acá en Colombia para hacer esto. Conmigo como presidente será. Ahora es un reto gigantesco, pues yo espero que ustedes me den la oportunidad de liderar este país y tengan la certeza que para ese mundo joven le vamos a tener una cantidad de respuestas. Y no es el mundo joven ilusionado con una cantidad de paja que les han hablado, perdón la expresión, y hay una frase, el otro día le pregunté a ChatGPT en inteligencia artificial acerca del mundo joven. Dije, voy a hacer un ensayo. Yo por lo general poco lo hago, pero es bien interesante. Y dentro de las formas, le dije, soy Sergio Fajardo. Y impresionante. Es impresionante cómo me dice cosas. Lo conoce. Pero impresionante. En un segundo. Eso es increíble. Eso es parte de lo que tenemos que saber manejar. Para eso todavía se necesita, estoy hablando mucho, pero disculpen, el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, las matemáticas, todo eso se necesita. Pero le pregunto y me dio esta frase, que con los jóvenes no íbamos a utilizar su rabia y su malestar como combustible, sino su talento como motor. Bonito. Ahí está. Pues ahora vamos a dar la palabra a una de las jóvenes Por del favor, espacio. jóvenes. Laura, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, Fajardo, mi pregunta es, estamos pasando, yo creo que una de las grandes preocupaciones, lo hablo de mí como mujer, es la seguridad. Entonces, hemos pasado en estas últimas semanas unos casos, por ejemplo el de Diana Ospina, que fue secuestrada en un taxi acá en Bogotá, y bueno, todo este tema. Hace poco una noticia en donde una expareja asesinó a su pareja y quedó en libertad. Entonces, ¿cómo podemos nosotras las mujeres sentirnos seguras en Colombia y en Bogotá? ¿A qué le apuesta su gobierno? Laura, voy a hablar para todo Colombia, pues Bogotá por supuesto es nuestra capital y donde pasan tantas cosas acá, que se ha deteriorado mucho la seguridad en Bogotá. Yo he caminado por diferentes partes y es impresionante, esto no ocurría antes. Es un tema de todo el país, la seguridad, por todo Colombia están reclamando la seguridad. Pero voy a tu pregunta. Nosotros presentamos nuestra propuesta para mujeres. Y el primer punto es la violencia contra las mujeres. Y dentro de todo eso, pues hay una serie de herramientas. Las digo formalmente y después hago un par de comentarios. Entonces, hay una ruta de las mujeres que se sienten violentadas, una ruta que tiene diferentes componentes, la comisaría, la fiscalía, etcétera. Que esa ruta funcione es importantísimo. Eso es abstracto. Lo que pasa con las mujeres es
que la posibilidad de encontrar el apoyo en el sistema de justicia, que lo necesitamos, de la protección, que la necesitamos con la policía, con todos los aparatos del Estado, la gran mayoría de mujeres que se atreven a dar un paso terminan revictimizadas. Entra un proceso y no solamente no les resuelven, sino que después terminan más golpeadas de lo que empezaron el proceso. Esa es una obligación. Repito, eso es más difícil de que se entienda, pero eso es importantísimo, importantísimo que esa ruta funcione. Pero voy a decir otra que está muy asociada con lo que tú dijiste, y es el tema de el lugar más inseguro para las mujeres es el contexto familiar. Eso siempre es doloroso. Para mí siempre me parece doloroso decirlo. La gran mayoría de mujeres, muchas desde muy niñas, abusadas dentro de ese espacio de la familia, es un número muy grande, y los costos para las mujeres, para esa niña que fue abusada por un primo, un tío o el padre dentro de ese contexto, lo que significa la vida de ahí en adelante, eso es un dolor muy grande. Y por eso es importante tantas manifestaciones que estamos viendo de salir al frente, pero son unas valientes porque, repito, el sistema no sana. Entonces, hay herramientas tecnológicas, tener un botón de pánico, garantizar rutas seguras, que exista un vagón rosado, todo ese tipo de cosas son necesarias, pero el problema es de esta naturaleza, como te estoy diciendo, y eso pasa aquí y en todas partes. Por ejemplo, el uso de escopolamina. Es impresionante, y vengo de Medellín, mi ciudad. Yo vivo acá en Bogotá ahora, pero en Medellín la escopolamina es un tema muy peligroso, muy serio, que es uno de los líos que tenemos asociados con el tema de la seguridad en diferentes partes. Entonces, esos son los retos, Laura, y se necesita quien conduce tenga la claridad con respecto a eso. Voy a abusar de la palabra. Híjole. Hablando de educación. Abusado en el sentido que me voy a tomar un minuto más. Yo me tomo muy en serio el papel de presidente, de gobernante, porque todo lo que yo como gobernante hable, diga, cómo me comporte, todo me lo están viendo, todo. Yo soy la persona que está en ese cargo es el primer educador del país. De eso no tengan la menor duda. Todos los días en Colombia se habla del presidente Petro y lo que dijo en una intervención, cómo estaba, no estaba, qué dijo, no dijo, cuando habló del clítoris y después de la mente, todo ese tipo de cosas, todo sale por todas partes. Él está educando en Colombia. Esa educación me parece fatal. Ha sido una educación misógina, asociada con muchos misóginos, y eso es parte de la violencia en nuestro país. Así pienso yo. Sergio, una pregunta rápida. Uno lo oye y usted ha dicho, venga, yo tengo experiencia, yo he gobernado, goberné Medellín, goberné Antioquia, estoy probado. ¿Por qué es tan difícil que la gente copie eso y digamos que tenga una inclinación, al menos por lo que sabemos de las encuestas, que buscan a gente que no ha pasado por esa escuela? Mire, estamos en la política, en lo público. Hablamos de vamos a decirlo de una vez, pues, porque estamos aquí en políticas. Después hablamos de deportes. Yo soy hincha del Medellín, para que no se te vaya a olvidar, y vamos a hablar de otras cosas. Pero, mire, el reto político hoy en Colombia tenemos un par de extremos encabezados por los señores de Las Priella y Cepeda, que son la expresión máxima de la polarización que viene creciendo. Ahora estábamos conversando acá, yo que me he recorrido a Colombia, pues 3 veces candidato presidencial, 4 con Antanas Mocus como candidato a la vicepresidencia. La Colombia que tenemos hoy es totalmente distinta a las que yo había visto antes. Y la polarización, que es ese mundo donde divide el mundo en dos. Usted es amigo o enemigo, no hay nada más para hacer. Y entonces cuando usted divide en dos, y usted, si no está conmigo, está en contra mía, y es mi enemigo, estamos en el lenguaje de la guerra. Y el enemigo hay que destruirlo, y hay que dañarlo. Entonces ahí aparece el maltrato, el insulto, las agresiones, y aparece una palabra tremenda, muy bonita la palabra, que tiene muchas diferentes connotaciones, expresiones, emociones. Entonces, cuando usted está en eso, están las emociones. El mundo digital se presta para las emociones, pertenecer a un grupo, sentirse valiente porque insultó a alguien a través de una frase y recibo likes y se sienten que pertenecen a un grupo, y mucha gente disfruta eso, saber que le dice a usted o a mí, hijo de tantas, de tal, de todo tipo de cosas, y le ponen 8.000 likes y dice, se siente bien. Hay gente que pasa eso. Y en estas emociones, las emociones negativas son las fáciles. Sacar la rabia es muy fácil. Maltratar a una persona es muy fácil. Insultar, agredir, dañar al diferente es muy fácil.
Y eso va creciendo. Entonces estamos en las emociones. A mí me dicen, emociona a la gente. Es que hay que emocionar. ¿Cómo va a ser para emocionar? Y yo digo, pues estaba en Medellín, pues me voy a desnudar y me voy a ir a abrazar con una de las gordas de Botero en la plaza, la plazuela Nutibara. Emocionaría mucho. Eso mira, no ve. Ay, es que ese es el problema, mira aquí. Pero en serio, entonces esas son las emociones. Y llega un señor. Estamos en el punto máximo de lo que yo veo en Colombia, de esa confrontación. Y estamos a un paso, siguiendo por este camino, vamos para un estallido social de unas dimensiones que no hemos visto en este país y ya vimos uno. Yo creo en eso. Ahora, el reto político, para mí, que tiene que ver con eso. Usted tiene, por ejemplo, un par de señores que no han gobernado nunca. Es que gobernar, ¿ustedes creen que esto es mamando gallo? Que usted llega allá, va a la casa de Nariño y entonces empieza a nombrar ministros, arme un equipo. Organice un proyecto, lidere 10 equipos en forma simultánea, haga seguimiento, transmita lo que está haciendo. Eso es muy difícil. Yo me siento muy orgulloso de haber sido el mejor alcalde de Colombia. Antes me daba pena decir que yo fui el mejor alcalde de Colombia. Yo fui el mejor alcalde de Colombia cuando fui alcalde de Medellín, con mis equipos, porque yo he tenido esa capacidad y me siento orgulloso de armar gente, poner gente inteligente a trabajar. Lo mismo que hacía con mis estudiantes cuando les dirigía la tesis en la universidad. Póngalos a trabajar, ponga un reto y pasar a hacerlo en la sociedad. Igual fui el gobernador de Antioquia y fui el mejor gobernador de Colombia y eso me siento orgulloso. Pero entonces hoy cualquiera cree que puede llegar a ser. ¿Cómo le parece el señor de la Espriella? Llega de los cielos, sí, llega en helicóptero, llenó el Movistar Arena. Yo no sé cuánto vale llenar eso, los artistas, cantantes, toda esa gente que estaba allá. Entonces él reivindica su Rolex, la ropa que se pone, lo que se toma, los vinos que se toma, la comida que tiene. Cuando habla, hay por ahí un video donde dice que las mujeres colombianas son los Rolex, los Rolls Royce de las mujeres en el mundo. Ese señor que llega en helicóptero, que nos dice que nos va a gobernar, pero apenas termine se va para su finca o su hacienda, no sé qué es lo que tiene en Florencia, porque no va a poder vivir aquí. Ese señor es una expresión mafiosa de una sociedad. ¿Ese señor está preparado para gobernarnos a nosotros? Yo no creo. Yo personalmente no creo. Y esto es muy difícil. Ahora, que llama la atención y hay gente que va y está emocionada con él, puede ser. Emociónese conmigo, como estoy diciendo últimamente, emociónese conmigo. Voy a ser un buen gobernante, serio, transparente, sabe resolver los problemas, ha resuelto problemas, tiene la experiencia. Y yo quiero que ustedes voten por mí y que tengan la certeza que conmigo tienen un cambio serio y seguro. Y con estas manos está segura Colombia. Estamos en política. Pues ahora vamos a hablar de deportes. Vamos con Felipe. A ver, y su pues, Felipe. pregunta. Yo sé bastante de deportes. Candidato, quería preguntarle, profesor, matemático, alcalde, gobernador, pero deportista. Sí. Contaba antes que tuvo unas lesiones en los hombros, en los tobillos siendo arquero. Obviamente conocemos el accidente que tuvo porque le encanta montar bicicleta. Me encanta. Pero desde el 2022 hacia acá, en un 70% el presupuesto de los deportistas se ha ido perdiendo. Usted sabe que Colombia, cuando converge sin polarización, es cuando estamos viendo a las Katherine Ibargüen, a los Egan Bernal. Ahí no hay color, no hay izquierda, derecha. ¿Cómo devolverle ese presupuesto a unas personas que a la larga son héroes nacionales? Mire, no sé si tanto a las personas como héroes, a ellos como personas, pero el daño que le ha hecho el gobierno Petro al mundo del deporte es tremendo. Yo creo que el presidente Petro, no se sabe el nombre de la ministra de Deportes. Creo, me atrevo a decir. ¿Cuántas van? 2. No, No, más, tres. más. ¿Dos? ¿Tres? Sí. 3. ¿Usted ha visto algo? Porque es que además el deporte, hasta que llega hasta el ciclo olímpico, eso es un recorrido. Para que tengamos a Katherine Ibargüen allá dándonos una medalla, significa que cumplió una serie de etapas que pasa desde la escuela, del colegio, donde tiene que ser un espacio para la formación. La formación en deportes es fundamental, que tiene que ver con la disciplina, con los valores de la competencia. Eso es parte fundamental de mi vida. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el colegio un gran profesor de educación física y a todos los que pasamos por allá nos hizo mucho, pero mucho favor en la vida, con la seriedad, la disciplina, incorporar el deporte como parte de nuestras vidas. Entonces, destruyó el ciclo olímpico.
que va desde la formación en el nivel más bajo, la formación, después la recreación como parte de la salud de las personas, los espacios públicos, hasta las personas que están en ese nivel competitivo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, vamos a ver qué nos entregan, que ese es un problema, es que nosotros no tenemos información. El presupuesto reducido, no hemos visto, pues los deportistas van y ¿quién no quiere a Lucho Díaz? Para que hablemos de fútbol, o a Egan Bernal, para decir dos personas, o a Linda Caicedo, la mujer que es la centrodelantero del Real Madrid. Todo eso hace parte de nuestro país, pero lo destruyeron, de eso no tengo la menor duda. Lo mismo que la ciencia. La ciencia en Colombia hoy, el deporte y la ciencia, en los rines, es impresionante. El costo para el país de lo que significa todo eso, pero le ponen cortinas de humo y a mí me duele. Pero entonces le voy a hablar como político. Cuente con eso que nosotros vamos a conseguir los recursos, pero además hay algo fundamental cuando usted lidera. Yo creo esto que les voy a decir. Nosotros quienes lideramos damos lo que tenemos adentro, como persona, lo que usted tiene adentro, e influye toda la sociedad. Es que es tremendo el papel de una persona que lidera. ¿Y cuál es su estructura mental? Hay diferencias y yo no reclamo que la mía sea mejor que las otras, es la mía. Yo tengo una forma de acercarme, ver el mundo. Tengo la sensibilidad del profesor, la razón del matemático, el amor por el deporte, formas de vida. Pero eso es muy importante cuando van a pasar las cosas. Y si quien lidera no lo tiene, aquí o aquí, en estas dos partes, no aparece. Todas estas cosas. No, Y así mismo nos estaba diciendo que le han dicho, emociónense conmigo. ¿Estás emocionada? Porque el punto es que evidentemente la política se mueve de emociones, llegó las redes sociales y lo está como volviendo más fuerte todavía. Y uno ve, y ahí sí vuelvo a retomar lo que estaba preguntándole Fernando, el tema de las encuestas, y digamos que ahorita en la última pues lo sacaron del tercer lugar. Y yo sí quería preguntarle, porque claro, entendemos la coherencia, entendemos la argumentación de lo que debería ser, de lo que nos gustaría hacer si lo pensamos bien, pero lo cierto es que esta es la arena política y en esa, pues si uno se mete, tiene que también jugar con eso. ¿No se arrepiente de no haberse metido en la consulta? No, pero ustedes están emocionados conmigo, ustedes han visto personas, ¿qué hago para que se emocionen? Yo estoy haciendo lo que soy yo, esto es lo que le voy a dar a este país. Abajo. Y entonces, porque nos comimos el cuento que tiene que ser así, entonces nos metieron el cuento que esto ya se acabó, que ya está definido y que tenemos que tomar partido. No, no es así. Yo no participé en las consultas y lo expliqué una y otra vez. Y yo no me arrepiento porque fue una decisión pensada, de acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que yo veo. Y vamos a ver qué pasa el 8. Y esta campaña empieza el 9, Catherine. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. ¿Qué más hago? O sea, usted se está reservando algo para el 9. Pues reservando algo, no, el 9... El anuncio de la vicepresidenta. Se termina una etapa, ¿sí? Es que yo ya participé en consultas. Es que yo, aquí donde estoy sentado, yo estuve en una consulta la vez pasada. También estuve en el 2018, donde por un poco más de 200.000 votos no pasé a la segunda vuelta y no había participado en ninguna consulta. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que todo eso es carreta. Ahora, cada quien puede escoger si participa o no participa, tiene un interés particular, si le sirve participar ahí porque después quiere hacer otra cosa. Todo eso es legítimo. Pero ¿dónde está el argumento donde que se tiene que participar en las consultas porque es la forma para llegar al poder? Falso. Yo gané consulta. Y casi cuando no hicimos consulta. Rodolfo Hernández no estuvo en consulta. Entonces, son decisiones políticas. Y uno toma sus decisiones y vive de acuerdo a esas decisiones. Esperemos a ver qué va a pasar el 8 de marzo. Listo. Andrés. Profesor, yo le tengo dos preguntas, una práctica y otra económica. Listo. La práctica es que por una mala experiencia de vida, diría yo que la generalidad de quienes hemos sido niños, nunca hemos sabido cuál es la mejor técnica para aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Usted qué recomendación le daría a un niño en este momento para que lo logre fácilmente? Pues primero que le enseñen bien qué significa multiplicar. Cuando usted pone 2 por 3, ese 2 por 3, que le dicen, usted va a tener el 2 3 veces. Cuando empiece a entender el concepto, ya después pasa al símbolo y después practique. Repita. Nada, repita y se las aprende. Y no tiene nada de malo aprenderse las tablas, 7 por 9.
Ah, 63. Ah, mire. Ustedes estaban aterrados, pero no se acordaban. Todos sacan los dedos como- 7 por 9. Le voy a contar una anécdota. Y donde me hubiera preguntado 9 por 7. Y entonces le van a contar que hay una ley que se llama la ley conmutativa, pero después, mire una Dios mío, anécdota, nos pusimos le voy a contar una matemáticos. anécdota bonita que me viene en este momento. Yo estaba en Cúcuta el año pasado, en un barrio muy pobre, de calles destapadas, y estaba reunido con una comunidad, con un candidato nuestro al Congreso, no recuerdo ahora su nombre precisamente, evangélico, y estábamos hablando con la comunidad. Y entonces había, pues, como pasa por lo general, muchas son mujeres las que están a las 11 del día en la comunidad trabajando, la gran mayoría son mujeres, con uno que otro hombre, personas mayores, y entonces recuerdo lo siguiente, había una señora con un hijito, y bueno, el muchachito estaba ahí, le dije, 7 por 9. 63. No, entonces sigue siendo 63, bien. Y entonces el niño empieza a pensar y la mamá le dice, piensa 7 por 10. Esa señora tenía el concepto claro. 7 por 10 es más fácil. Multiplicar por 10 es lo más fácil que hay. Entonces, si es 9, después le quitas 7. Esa señora ahí sentada, yo dije, ¿quién eres tú? No me acuerdo cómo fue lo que me dijo. Ella tenía desarrollado el pensamiento lógico. Esa señora ahí, humilde, y era capaz de reflexionar de una manera distinta. Y primera vez que yo veo que alguien piense de esa manera. Piensa primero 7 por 10 y después te devuelves. Y dije, esta señora, así, en ese pedacito que yo la vi, tenía claro el razonamiento lógico. Profesor, esta semana el gobierno colombiano presentó al Congreso de la República los proyectos, las compañías estatales que podrían entrar en proceso de enajenación. Entre ellos está el negocio del Permian en Estados Unidos para exploración, búsqueda de petróleo. ¿Qué va a hacer el gobierno, eventual gobierno de Sergio Fajardo con ese negocio del Permian? Lo vamos a mantener y vamos a continuar la exploración teniendo el rigor ambiental y vamos a limpiar Ecopetrol. No lo venderían. No lo vamos a vender. Pero lo que está pasando en Ecopetrol, no hay derecho. O sea, la empresa, pues usted ha visto toda la cantidad de conflictos asociados con el presidente de Ecopetrol, el señor Roa, la manera como están articulando las cosas, cómo se salieron de un contrato que era favorable para Colombia en otra parte porque supuestamente era contaminante, por decirlo de alguna manera. Así no se pueden manejar las empresas. No es que el presidente diga un día, ¿sabe qué? Yo no quiero que tengamos esto. El presidente. Para eso están las juntas directivas, para eso están los intereses de la nación, para ponerle seriedad a esto. Por eso les digo, ¿ustedes no les parece que hay que tener seriedad? Hágame un análisis de qué significa tener una empresa, no tener una empresa, cuáles son las razones, cómo se beneficia Colombia, qué significa para nosotros. Y si usted hace eso, que es lo mínimo que le tenemos que pedir a un gobernante, que piense, no es porque me da la gana, porque yo digo esto y hágase, sino póngale rigor. Por eso gobernar es de seriedad, de rigor, de disciplina, de método. Que estamos tomando decisiones para 52 millones de personas. Entonces nosotros vamos a rescatar a Ecopetrol, no vamos a vender allá, vamos a continuar la exploración con el rigor ambiental que se tiene que hacer, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar enterrada una gran riqueza que la necesitamos para las transformaciones sociales y se puede hacer bien hecho. Y de una vez le digo el fracking. Sí. Porque, mire que yo leo mentes, fuera de todo eso, leo mentes. ¿Cómo les parece que yo leo mentes? Y entonces, cuando les digo el fracking, voy a decir algo. Yo en el 2018 decía no al fracking, pero pensando, estudiando, viendo cómo el mundo va avanzando. O sea, no es hoy igual al 2018, no es igual al 2026. Yo he dicho, tiene sentido lo de los pilotos. Haga los pilotos para ver si se puede hacer. Igual que Claudia. No, López nos dijo lo mismo. Yo no voy a hablar de Claudia ahora, digamos que es igual de Claudia, pero revise muy bien la información y usted se va a dar cuenta. Entonces, pues eso no importa, es razonable, El principio es ese, es El razonable. principio es ese, sí. Okay. Y nosotros tenemos el gas, estamos pagando gas importado 20% más y tenemos proyectos de gas afuera de la costa, donde tenemos la posibilidad de tener gas por yo no sé cuánto tiempo y el gas es
el elemento fundamental para la transición energética que tenemos que hacer. Pero toda esta cantidad de cosas hay que hacerlas ordenadas, hay que saber seguir un plan, hay que saber cómo vamos a hacer la transición energética, cómo avanzamos en la eólica, cómo avanzamos en la solar, cómo conseguimos los permisos, cómo hacemos que las comunidades sean socias de los proyectos. Esto requiere orden. Así es para que nos vaya bien a todos nosotros. Por eso les digo, yo sé hacerlo. Eso no lo regalan. Sergio, la seguridad es un tema que toca mucho a la gente y que la preocupa. Por un lado, se habla de la paz total de este gobierno, independientemente de si gusta o no gusta, de si ha logrado los resultados que se planteaba. Digamos que hay una apuesta y está sobre la mesa y hay un candidato que habla de continuar la paz total. Por el otro lado, nos hablan de la seguridad democrática, que ya la vivimos acá y que tuvo unos resultados y que definió claramente a unos gobernantes y los puso casi que en la presidencia. Y usted ahorita hablaba de esos extremos. ¿Cuál es la apuesta de seguridad de Sergio Fajardo en un contexto tan polarizado? Lo primero, se acaba la paz total. Muéstreme a alguien que diga que ha servido. Yo no sé si comuneros del sur, en el sur de Nariño, cerca de Tumaco, hay un proceso y habrá que mirar en qué condición está. Pero la paz total ha sido un caos total. ¿Cuántos grupos criminales hay hoy en Colombia? La Fundación Ideas para la Paz acaba de presentar el informe donde dice el Clan del Golfo, cuánto ha crecido, cuántos lugares hay. Hoy, aquí en Colombia tenemos 27.000 personas, hombres, que son fundamentalmente hombres en arma en Colombia, lo que teníamos en el 2011. La criminalidad está por todas partes en Colombia. Yo he apoyado todos los procesos de paz. O sea, yo no estoy sentado acá como un troglodita que diga que hay que volarle la cabeza a todo el mundo y eso pues lo haga parecer como un valiente. Yo he apoyado todos los procesos de paz, pero esto ha sido una calamidad para Colombia. La inseguridad pasa por la extorsión en todo el territorio, en las ciudades de Colombia. Vaya a Bogotá, San Victorino, donde estuve yo la semana pasada. Hable con la gente para que vea qué le dicen. Y es la extorsión. Y estuve la semana pasada, hace una semana, a esta hora, estaba en Barranquilla, en La Cangrejera, y después en la playa. Vaya a ver qué le dicen los más humildes, los humildes. La extorsión. Por eso nosotros tenemos un programa antiextorsión que vamos a presentar en Barranquilla el 14 de agosto. Pero se acaba la paz total, se tiene que acabar. Esto ha sido una calamidad para Colombia. Y me preocupa enormemente que traten de hacer de manera acelerada, tratar de firmar cualquier cosa, y queda el próximo gobierno con un enredo muy grande. La vez pasada fue el Pacto de la Picota, que tuvo, y ya hemos oído las declaraciones, que tenía implicaciones electorales. Y están tratando de hacer algo análogo en este momento. Es un daño muy grande para Colombia, la manera como se ha conducido la paz. Y por eso, Iván Cepeda, que defiende esa paz total, me da mucha pena, pero ese es un caos total. Me da pena por Colombia, por lo que significa. Pero no puede ser, y le voy a decir otra cosa. Para poder construir la paz se necesita una fuerza pública sólida, fuerte, para ocupar el espacio, para poder construir la paz. Es que yo, vuelvo y repito, yo fui gobernante, a mí me tocó Medellín, habían hecho una negociación el gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe con los paramilitares, a mí me tocó el proceso de reinserción. Yo sé qué significa un proceso de reinserción en mi ciudad, Medellín, que fue la más violenta de la tierra. Entonces, entender esos problemas, eso no lo regalan. Y después fui gobernador de Antioquia, y Antioquia, que es mi departamento, tiene unas cosas maravillosas, pero en Antioquia está el Clan del Golfo. ¿De cuál Golfo? Del de Urabá. Está la minería ilegal, los cultivos de coca, la extorsión. Todo eso está en Antioquia, con todas las dificultades. Entonces, saber entender esos problemas, eso requiere preparación. ¿Usted cree que un señor como de la Espriella, por ejemplo, que se toma fotos con ametralladoras detrás y grita y dice que les voy a dar a todos estos, ¿usted cree que ese señor realmente cree que se va a sentar a trabajar y va a resolver los problemas? A mí me da mucha pena, pero no. Ahora, hay gente que se emociona con eso y tiene todo el derecho a emocionarse con lo que se quiere emocionar, pero Colombia no se puede emocionar con eso, ni con la continuación de este proceso que ha sido costosísimo para Colombia. Lo que nos va a tocar. Y todos los días están las noticias en una parte, en la otra. Y es un gran reto para nuestro país. Y nosotros en Colombia
toda la vida de quienes estamos hoy vivos en nuestro país, toda la vida asociados con violencia. La violencia ha sido una parte de nuestras vidas. Una cosa es estar acá en Bogotá, lejos, pero toda la vida nosotros con la violencia como una componente de nuestras vidas. Y nosotros, hablaba ahora de educación, nunca hemos tenido tiempo para apostarle a la educación. De verdad, pues estoy hablando de verdad. Entonces a mí me duele eso. Y no hemos hablado de corrupción. No, ¿Qué me va a ya preguntar? vamos para esa. Sergio, hay un espacio que nos gusta hacer y es que le vamos a mostrar 5 fotos y usted tiene que escoger. Tengo. Sí. O debería, o le sugerimos, o le No, solicitamos. así como el presidente que le toca Es- tomar decisiones, es- tengo. ¿A quién denunciaría? Le voy a quién? contar una anécdota de las cosas de la vida. Yo recuerdo una señora que trabajaba en la casa de unos amigos y me acuerdo que niñitos, llegué con un amiguito a la casa y él le dice a esta señora, me tiene que dar el algo. El algo en paisa es Las 11. 11. Sí. Y me acuerdo, esta frase es que a mí no se me olvida, en la vida. Pues dije, lo único que yo tengo es que morir. Vea que Ya lo quedaron mismo nos informados. dijo Ya. Claudio. Lo único que yo tengo es que morir. Van 5 fotos y tiene que escoger. ¿A quién denunciaría? Tengo. ¿Con quién trabajaría? ¿Y a quién evitaría? Vamos a poner acá la parte cuando Claudia Trabajaría, dijo. denunciaría y evitaría. ¿Listos? Pues vamos a ensayar. Vamos a pero ver. me reservo el derecho a no contestar. Ah, no sabe, no Bueno, responde. listo, todo. No contestar. Vamos con el primero entonces. Sí. Vamos con la primera persona. Claudia López. ¿Qué? Trabajaría, denunciaría, evitaría. Yo puedo trabajar con Claudia López. Ok. Ingrid Betancourt. No me metería con Ingrid Betancourt para nada en la vida. O sea, la evitaría. Ya les dije, yo con Ingrid Betancourt nada en la vida. Alejandro ¿Y Char. por qué? Alejandro Char, voy a trabajar con él. Yo como presidente voy a trabajar con todos los alcaldes de Colombia, no va a ser como este, que a los que le gusta o no le gusta, con ellos trabaja. Yo fui alcalde y fui gobernador y me tocó trabajar con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que trabajar con los gobiernos territoriales independientemente de si tenemos la misma afiliación política o no. Yo voy a trabajar con Alejandro Char, cuando yo llegue presidente, él va a ser el alcalde de Barranquilla y vamos a trabajar, ¿sí? Iván Cepeda. ¿Qué? Trabajaría, Somos denunciaría, evitaría. somos contrincantes. Hoy somos contrincantes en la vida. Y le voy a ganar a Iván Cepeda. Eso es lo que yo voy a hacer. Paloma Valencia. Igual, contrincantes. Ahora, el tema no es personal, ¿sí? Somos contrincantes políticos. Y ya veremos. ¿Entonces trabajaría con ella? Yo podría trabajar con Paloma Valencia, pues, pero ese no es el punto Sí, hoy. ok. Vamos es a enfrentarnos y les voy a decir más. Necesito de todos ustedes y todas ustedes que están tan emocionados conmigo hoy, estoy charlando, ustedes saben que estoy charlando, que dijeron, ay, ya sí vamos por Fajardo, porque ahora que empieza esto el 9 de marzo, el reto es a De la Espriella le ganamos en la primera y a Cepeda en la segunda. Ok. Sergio, una chiva. ¿Quién va a ser su vicepresidente? No puedo contar todavía. O al menos María- las 3 opciones que tiene. ¿María Ángela Holguín está en la lista? ¿O qué papel va a jugar ella? María Ángela Holguín Porque sería además- extraordinaria, pero ¿cómo voy a llevar a mi señora yo de vicepresidenta? Pues No sé, pues, yo, pues porque ella lo está apoyando en la campaña. sí, y además estoy muy orgulloso de que me acompañe. Muy bien. Sergio, ¿Es sobrada o no? Ah, bueno. Sergio, ¿usted reglamentaría la inteligencia artificial? Yo creo que tenemos que llegar allá. Fíjese cómo es la vida. O sea, hace 4 años en campaña no existía la inteligencia artificial. Hoy, como les conté, ChatGPT, pregúntele cualquier cosa y en un segundo es impresionante. Esa es una manifestación de la inteligencia artificial. Pero yo creo que esto tiene que ser un consenso global. ¿Sí? Habrá temas que nosotros acá mismo podemos reglamentar, lo mismo que podemos pensar el uso de los celulares en el mundo de la educación. Hay muchas cosas aprendidas y que vale la pena que las pensemos. Yo creo que la inteligencia artificial hay que acotarla, pero es un problema de la humanidad y nosotros debemos participar en esa discusión. Pues vamos a ver, nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que le hiciera una pregunta incómoda. ¿Ah, sí? Vamos a ver. ¿Cómo fue la pregunta que le hicieron a la El inteligencia? prompt fue sencillo, fue
proponga una pregunta incómoda para Sergio Fajardo como candidato presidencial. Esa Miren, fue. ahora las que se inventaron. Le pregunté, para no hacérsela a uno, le dicen, No, bueno, no. la inteligencia No, artificial. pero ha sido bueno. Es más, tenemos pues la que prueba. Usted ha defendido una posición de centro y de distancia frente a los extremos, pero en un país polarizado como Colombia, ¿la neutralidad no termina siendo una forma de evasión? ¿En qué momento el ni se convierte en falta de decisión política? Mi querida inteligencia artificial, te voy a hacer una corrección. ¿Quién dijo que había que estar con uno o con otro? Es que eso es indefinición. Yo voté en blanco, eso es ser indefinido. Eso se llama carácter, porque yo no estaba representado por ninguno de los dos lados y estamos en una democracia. Para mí hubiera sido más fácil votar por uno o por el otro. Si yo hubiera negociado, ya hubiera sido presidente de Colombia, inteligencia artificial. Pero eso es carreta, eso es pura carreta. Yo estoy aquí por principios y me he enfrentado a todo, pero les voy a contar lo siguiente. Y para la inteligencia artificial, ya que estoy aquí bravo con la inteligencia, no estoy bravo. Pero, mire, por estos extremos, ya les dije, vamos para un estallido social que nunca hemos visto. Y esa Colombia es la escoja trinchera. Y lo que yo represento, inteligencia artificial, eso no es indefinición, la capacidad de tender puentes. Y entonces, esta frase, para que le pregunten, para la próxima vez que me inviten, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Es muy distinto a que si no está conmigo es mi enemigo. Podemos ser diferentes sin ser enemigos y eso es lo que se necesita en Colombia para poder avanzar. De lo contrario, escoja trinchera, escoja dónde se quiere meter. Pero nosotros, si yo tengo esa forma en la vida, yo puedo respetar al diferente. Y puedo tener confrontaciones, por supuesto, pero buscamos espacio donde construir. ¿Quiere guerra? Ahí está. ¿Quiere construcción? Aquí está. Repito, una cosa es escoja trinchera y otra cosa es tendamos puentes. Y así he gobernado yo. Eso es falta de carácter. Eso es indefinición. Nada de indefinición. Es la definición más tesa. Ahí voy. Felipe, nos queda poco. Échate la pregunta, la otra pregunta que tenías. A ver, pues, Felipe. Rapidita antes de la otra. ¿Medellín sí se va a meter en la Copa Libertadores o pasa a Suramericana? No, nosotros vamos. El problema de nosotros es cómo vamos a hacer con tantas estrellas este año. Yo soy hincha del Medellín y algunas personas no sabrán qué significa ser hincha del Medellín. Pero pues nosotros tenemos además al Nacional en la casa. El rey de copas, toda una cantidad de trofeos, estrellas, etc. Entonces ha sido una vida dura. Y dice, ustedes los del Medellín toda la vida sufriendo y se burlan de nosotros y eso. Pero este año sí. Este sí es el año. Entonces, ahora vamos mal en el campeonato y les voy a contar. Yo siento hoy, a esta edad, donde estoy a punto de cumplir 70 años, para ser el presidente de Colombia, a esta edad, cuando pierde el Medellín, todavía siento lo mismo que cuando tenía 7. Me duele por acá por dentro. Así es ser hincha. Eso nos pasa, me pasa cuando pierde Millonarios. Bueno. Laura, una pregunta rápida. Bueno, pues el año pasado, en el 2025, de enero a septiembre, según el Instituto Nacional de Salud, se registraron más de 28.000 intentos de suicidio. Entonces, mi pregunta va hacia la salud mental y es cómo su gobierno va a prevenir y va a darle prioridad a estos casos de salud mental, bueno, o no a los casos, sino en general a la salud mental y pues que se puedan prevenir o se puedan como que estas cifras puedan disminuir. Sí, y el mayor número de personas que intentan suicidio son jóvenes. Por eso, ya lo mencioné anteriormente, las escuelas de bienestar. Ahora, el tema de la salud mental tiene que estar incorporado en el sistema de salud. Eso aumenta los costos, pero es una necesidad de nuestro país. Entonces, la epidemiología cambia en las sociedades. Las enfermedades son diferentes. Ahora, por ejemplo, pues estamos viviendo mucho más tiempo. Eso significa que hay otras enfermedades de más alto costo, por ejemplo, y la sociedad y el sistema de salud se tiene que ir ajustando. Pero el sistema de salud tiene que incorporar de manera definitiva el tema de la salud mental como parte de los servicios de salud de nuestra sociedad. Eso significa, por ejemplo, que nosotros necesitamos un mayor número de psiquiatras, psicólogos, psicólogas en el mundo de la medicina, por ejemplo, que la especialidad de la psiquiatría es muy pequeña, el número de psiquiatras es muy pequeño y la psicología, pues que hace parte de esos mundos, incorporarla al sistema de salud. Y tiene que ser dentro de la asistencia primaria,
¿sí? Incorporar ese elemento en la atención a personas en el primer nivel o los equipos de salud que van a las comunidades a acercarse a ellas. Hay que incorporarlo. Esa es la forma, creo yo, Laura. Catherine. En esto de la campaña, mucha gente, mucha gente no, varios candidatos se han unido mucho a sectores religiosos. Y hay una preocupación por parte de organizaciones feministas respecto a esos grupos que son pro vida y quieren o sea, como buscar las maneras de quitar el aborto o limitarlo de alguna manera. ¿Usted qué piensa específicamente del aborto, digamos, de estas iniciativas que ellas consideran que es, digamos, en contra de unos derechos ya reconocidos? Están en la Constitución, lo hizo la Corte Constitucional, yo lo respeto. Yo creo que la educación sexual es importante. Hace parte de la formación de las personas, la prevención del embarazo adolescente, en fin, eso hace parte de nuestras vidas. Yo no estoy en contra del mundo de la religión y podemos tener discrepancias en un evento de esta naturaleza, pero digamos, yo creo en las 3 condiciones en las cuales está permitido en Colombia, se tiene que garantizar ese derecho. Eso es lo que yo creo y pienso. Sergio, esta es una pregunta que Andrés tiene y le machaca la cabeza y le machaca la cabeza. O sea, el día que Fajardo yo le quiero hacer esta pregunta. Adelante. Eso es carreta. No, va a ver. A ver, pues. Pues usted acaba de demostrar que tiene facultades Sí. mentales, lee la mente. Me imagino que como buen benedictino en formación haya adquirido habilidades exorcistas. ¿Qué haría? En mi colegio había cantos gregorianos, pero exorcismo no había, pues. Pero bueno. ¿Qué hará usted en el futuro con RTBC? Generalmente el sistema de medios públicos, y tendría que referirme también hace 25 años a Inravisión, cuando existía con ese nombre, pues ha sido utilizado como un medio panfletario. El gobierno de turno lo toma como tal. Ocurre lo mismo, no sé, en las regiones también ocurre con Telecafé, con Teleantioquia, con Teleislas, en fin. ¿Qué va a pasar con RTBC? Pues mire, pues yo fui alcalde y estaba Telemedellín, fui gobernador y estaba Teleantioquia, que está adscrito a la alcaldía y a la gobernación, y así en otras partes de Colombia. Telecaribe es de los gobiernos del Caribe, no de un solo gobierno, y Telepacífico pues está allá en el Valle del Cauca, en fin, todo esto hace parte. Yo en ese programa tenía un programa que se llamaba Con el alcalde o con el gobernador, donde yo explicaba lo que estábamos haciendo. Para mí era una tribuna pedagógica, pero con toda la libertad para que pudieran dar la información, cubrir las diferentes fuentes de la información, y yo nunca lo convertí en una expresión de la política nuestra para evangelizar, para sacar réditos políticos. Yo sí tenía, repito, hacía los programas, estamos haciendo esto, explicaba las cosas como parte de lo que yo entiendo como la labor pedagógica del gobernante, la transparencia como condición fundamental para luchar contra la corrupción. Entonces van a tener la libertad para hacer su trabajo, no va a estar en función de lo que yo esté haciendo o de las personas cercanas, porque lo están haciendo de una manera grotesca. Realmente lo han convertido en una herramienta publicitaria de difusión política, pero ¿qué se puede esperar? Y por eso siempre vuelvo y cito, la cabeza del país, el presidente Petro está haciendo política todos los días, a todas las horas, y eso está prohibido. Pero ¿quién lo va a sancionar? Entonces está haciendo lo que le da la gana. Y eso es dañino y está creando un ambiente muy hostil. Y ese es el espíritu de él, porque él es muy bueno para la confrontación, para agredir, para enfrentar, para crear situaciones de caos. Y en esa situación de caos que está creando, por ejemplo, le ha puesto un manto de duda al proceso electoral. El presidente de Colombia. Y entonces, si no ganan o pasa algo, entonces van a decir, me robaron las elecciones. Entonces eso es muy dañino para nuestro país. Eso es atentar contra la democracia. Y si la cabeza no le importa nada, pues de ahí para abajo, ya lo dije en otra pregunta anterior, nosotros quienes gobernamos somos la cabeza y lo que somos nosotros, como nos comportamos nosotros, influencia todo el aparato del gobierno y de la sociedad. Lo que está haciendo el presidente Petro es grotesco, está haciendo política de manera deliberada, sin importarle, en favor de sus candidatos y sus ideas. Y eso no es correcto. Sergio, la campaña arranca el 9. Uh-huh. Usted presenta a su candidato o candidata vicepresidencial, hace la campaña, gana, gobierna, termina su periodo
y va saliendo, ¿cómo quiere ser recordado? Puedo decir una cosa de esta naturaleza. Fajardo entregó un país que aprendió a convivir. Muy bien. ¿Les gusta? Emociónense. Emociónense. ¿Pero qué hubo, pues? ¿Pero qué ahí? Mirándome a mí así. No. En serio, pues muchas gracias por este espacio. A ustedes. Gracias muchas por la visita. Chévere tenerlo acá y poder conversar. Ojalá que nos podamos ver nuevamente aquí en Vértice de Minuto 60, ya cuando la campaña esté a todo vapor y que ya tengamos claro pues, más cosas de la coyuntura, quién va a estar acompañándolo en la fórmula, deseándole lo mejor y bueno, que logre emocionar cada vez más a la gente. Imagínense ustedes. Aquí está. Este es Emociónate conmigo. Fajardo presidente. Bueno, y con ustedes nos seguimos viendo. Nos veremos después de la primera de las consultas y de la elección a Congreso. El lunes 9 estaremos aquí haciendo un especial de análisis sobre qué pasó, cómo quedaron las fuerzas, quién ganó, quién perdió. Súper invitados a que nos acompañen, que nos sigan en www.minuto60.com, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, todas esas cosas que hay que hacer, que la campanita. Ahí Lore me está diciendo que diga más cosas, pero a mí se me olvidan todas, pero ya saben, Minuto60.com, ahí nos encuentran. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.